la tribu de Leví quedó fuera de esa repartición de la tierra, puesto que ellos debían dedicarse exclusivamente al culto. Las demás tribus tenían el deber de sustentar a la tribu de Leví. Para eso era el diezmo y las primicias, ¿verdad? No para el pastor general como ahora, ¿no? Los protestantes exigen el diezmo y eso lo recoge el pastor general. En el Antiguo Testamento claramente el diezmo era una ley, una obligación moral, y estaba justificada por ese hecho de que la tribu de Leví no recibió parte en la heredad de la tierra. Entonces, hermanos, este libro hay que saberlo interpretar, el libro de Levítico, libro que contiene leyes referidas al culto, al sacerdocio, a todo lo que se refiere, ¿verdad?, a los sacrificios, las ofrendas, toda la vida cultural del pueblo de Israel. Hay, como digo, detalles que nos pueden parecer hasta curiosos. Se prescribía que para poder ofrecer el culto al Señor, ofrendas, sacrificios, tenía que estar el hombre en una situación de plena, pureza, entendida esta en un sentido puramente externo. Una enfermedad de la piel podría ser un motivo para que el hombre pues se considerara impuro. Se declaraba la lepra, por ejemplo, era una enfermedad considerada impura. Se prohibía a los leprosos entrar, ¿verdad?, en la comunidad religiosa de Israel. Estaban completamente marginados. Uno comprende desde el punto de vista sanitario, ¿no?, que los leprosos debían estar recluidos porque era una enfermedad, todavía lo es, una enfermedad altamente contagiosa y en aquel tiempo y todavía hoy es incurable, ¿verdad? Entonces, pero más allá pues de ese sentido común que puede expresar la ley de la impureza relacionada a la lepra, también estaba esa idea de que la enfermedad era consecuencia del pecado personal. Entonces, si una persona padecía una enfermedad grave, significaba que era pecador, ¿no? Los ciegos, cuando el ciego de nacimiento habla con los escribas y fariseos en Jerusalén, ciego que Jesús ha curado, los fariseos lo desprecian y le dicen: tú naciste maldito, ¿verdad? Y nos quieres dar lecciones a nosotros. Es decir, se consideraba la enfermedad como consecuencia del pecado personal. Entonces, estas leyes en su formulación explícita ya no tienen validez para nosotros. Nuestro Señor ha superado la ley antigua. Esa superación no siempre significa ruptura, sino descubrir el verdadero espíritu. En el libro de Levítico, de hecho, encontramos esa afirmación que Jesús retoma en el Sermón de la Montaña: sean santos como Yahvé su Dios es santo. Esa es, la tesis en la que se sostiene toda la ley de santidad de Levítico, ¿no? La búsqueda de asemejarse con Dios, con las categorías que en aquel tiempo se manejaban. Ser santo significaba entrar en el ámbito de lo sagrado, en el ámbito de Dios, y por eso, ¿verdad?, una persona que estaba enferma, que tenía taras físicas, no podía ofrecer sacrificios, ofrendas, porque se consideraba que no estaba apta para el servicio del culto. Eso también es rescatable. El espíritu de esas leyes es absolutamente válido para nosotros. A Dios no se le pueden ofrecer cosas imperfectas. Dios merece lo mejor. Y eso está también expresado muy claramente en ese conjunto de leyes cultuales que se agrupan en este código de santidad. Entonces, hermanos, hay que descubrir en estos libros una pedagogía de Dios progresiva, leyes que tenían vigencia solo para aquel momento, pero que Dios lleva en esa pedagogía al pueblo de Israel a comprender, por ejemplo, que es un pueblo distinto a los demás pueblos. Él es el pueblo elegido, no puede vivir como los demás pueblos, no puede cometer, ¿verdad?, los pecados que cometen en los demás pueblos. Entonces, el espíritu de esas leyes es un espíritu perfectamente válido para todos los tiempos, ¿verdad?
Dios nos llama a ser santos, a ser perfectos, como dice Jesús en el Sermón de la Montaña. Y en aquel tiempo se creía que el camino para llegar a la santidad era el camino de la pureza externa, ¿no? Como ha ocurrido en la historia de la Iglesia. En otros tiempos el camino más corto para llegar a ser santos en la espiritualidad, ¿verdad?, del tiempo era el camino de la ascesis, del sacrificio, ¿verdad? Y los santos eran sumamente duros consigo mismos, llevaban cilicio, se flagelaban. Hoy esos medios siguen siendo válidos, ¿verdad? La Iglesia en Cuaresma nos pide que nos sacrifiquemos, que nos abstengamos de cosas que nos atraen especialmente. La abstinencia de los viernes tiene ese sentido de privarnos de cosas que nos gustan para fortificar nuestro espíritu. Eso sigue siendo válido, pero el acento probablemente ha cambiado. La santidad se entiende ahora en otros términos. La esencia no ha cambiado. La santidad es configurarse con Dios, ¿verdad? Es formar parte de su figura, es asemejarse a Jesucristo, llegar a la estatura de Cristo en su plenitud, como dice San Pablo, ¿no? Pero quizá hoy, por ejemplo, la espiritualidad misionera insiste en que ser santo significa dedicar toda la vida al servicio del reino, llevar el anuncio del Evangelio hasta los confines de la tierra, la caridad en sus distintas expresiones. Entonces, en el libro de Levítico, como digo, ese afán de santidad quizás era un poquito mal entendido. Vivir en el ámbito de Dios significa estar limpio externamente. Jesús nos va a mostrar que la pureza va más allá de la pureza externa, ¿verdad? De la pureza legal, que Dios quiere sobre todo un corazón puro, ¿verdad? Un corazón limpio, que de un corazón limpio es de donde brota la verdadera santidad, la verdadera vida cristiana, ¿no? Entonces, hermanos, hay que seguir este relato, ¿verdad? Vamos a ir resumiendo de alguna manera el contenido de cada uno de estos libros para terminar esta colección que, como les he explicado, pues tiene una unidad literaria basada en ese argumento narrativo que se va desarrollando y basada también en este conjunto de leyes que encontramos en la mayoría de estos libros. Vamos a dejar un espacio para los anuncios comerciales. Luego, después de la pausa, vamos a responder a las preguntas si las tienen.